El tiempo es el recurso más valioso de un imperio, y en 1782 a España se le estaba agotando. Durante décadas, la corona española había visto cómo su hegemonía en el Atlántico se desmoronaba ante el empuje de la Royal Navy británica. Pero el golpe más doloroso no estaba en las distantes colonias de ultramar, sino en casa, la Roca de Gibraltar. Ese pequeño trozo de piedra caliza que, como una espina clavada en la garganta de Andalucía, permitía a los ingleses controlar quién entraba y quién salía de nuestro mar. El gran asedio a Gibraltar estaba siendo un fracaso costoso. Las baterías flotantes, que prometían ser el arma definitiva para recuperar la plaza, terminaron convertidas en antorchas flotantes bajo el fuego de las balas rojas británicas. En la corte de Madrid, el pesimismo era absoluto. Pero Carlos III, el rey ilustrado, no era un hombre de rendirse ante la tradición militar. Si los cañones no podían tomar la Roca, la ciencia lo haría. Fue en una noche de invierno cuando el conde de Aranda presentó al rey un informe secreto. No procedía de un general, sino de un consorcio de ingenieros hidráulicos y geólogos. El plan era tan audaz que rozaba la locura. No asediaremos la ciudad, asediaremos al mar. La propuesta consistía en aprovechar la tectónica de placas del estrecho, el punto donde Europa y África casi se tocan, para construir una barrera física, una presa de dimensiones ciclópeas que uniría Ceuta con Algeciras. Al principio, la idea fue recibida con risas y burlas. Los diplomáticos franceses la llamaron la Quijotada del siglo. Pero Carlos III vio algo que los demás no vieron. Vio el fin de la era de la navegación tal como se conocía. Si España lograba cerrar el estrecho, el Mediterráneo dejaría de ser una ruta de paso internacional para convertirse en un lago privado español. El Canal de Suez, que en aquella época solo era un sueño en mapas antiguos, quedaría obsoleto antes de nacer. El comercio con la India y China tendría que pasar, obligatoriamente, por el control aduanero de Madrid. El efecto dominó había comenzado. La logística de la construcción fue la mayor pesadilla de ingeniería de la era moderna. Se necesitaba más que piedra. Se necesitaba una nueva forma de entender la arquitectura. España movilizó a toda su flota mercante. Se ordenó la apertura de canteras masivas en las montañas de la Sierra de Algeciras y en las colinas de Marruecos. Miles de barcazas de fondo plano, diseñadas específicamente para este propósito, comenzaron a transportar bloques de granito de 10 toneladas. El primer gran desafío fue la profundidad. El estrecho tiene puntos donde el lecho marino desciende a cientos de metros. La solución fue el sistema de cajones de plomo. Se construyeron estructuras de madera reforzada con hierro del tamaño de catedrales, que se llenaban de rocas y se hundían en puntos estratégicos para crear los cimientos. Para mantener estas estructuras en su sitio contra las brutales corrientes del Atlántico, los ingenieros desarrollaron un cemento hidráulico experimental, una mezcla de cal viva y puzolana importada de Italia, que se endurecía al contacto con el agua salada. El trabajo era infernal. Miles de hombres, presidiarios, voluntarios y destacamentos militares, trabajaban en turnos de 12 horas bajo el sol abrasador y los vientos huracanados del levante. La tasa de mortalidad era alta, pero la determinación era mayor. Por cada barcaza que las corrientes arrastraban hacia el océano, España enviaba 10 más. El orgullo nacional estaba en juego. Para 1790, la línea de Hércules
ya era visible desde el espacio, si alguien hubiera podido estar allí arriba. Lo que antes eran dos continentes separados por un abismo azul, ahora estaban conectados por una hilera de islotes artificiales que crecían mes a mes. Los británicos en la roca observaban con horror creciente. Sus barcos de guerra, como el HMS Victory, intentaron sabotear las obras en varias ocasiones. Pero España había instalado baterías de artillería pesada sobre las partes ya consolidadas del muro. El cazador se había convertido en la presa. Gibraltar ya no dominaba el paso. Gibraltar estaba siendo rodeado por una muralla de piedra que lo dejaba sin propósito. El 12 de mayo de 1798, a las 6 de la mañana, se colocó el último bloque de cierre. El rey Carlos IV, sucesor del proyecto, estuvo presente. Cuando las puertas de las esclusas centrales se cerraron por primera vez, el rugido del agua fue ensordecedor. Por primera vez en millones de años, la comunicación natural entre el Atlántico y el Mediterráneo cesó. El efecto fue inmediato y aterrador. En cuestión de meses, el nivel del agua en las costas de Italia, Grecia y Egipto comenzó a bajar de manera perceptible. Sin el aporte constante del Atlántico, el Mediterráneo empezó a sufrir un déficit hídrico por la evaporación. Puertos milenarios como Marsella o Génova se despertaron con sus barcos encallados en el barro. La economía de media Europa colapsó en un año. Gran Bretaña, privada de su ruta más corta a Egipto, y la India, entró en una depresión económica que provocó disturbios en Londres. Pero mientras el resto de Europa sufría, España se transformaba en el corazón industrial del mundo. El muro de Hércules no era solo una presa, era una fuente de energía inagotable. Los ingenieros instalaron miles de ruedas hidráulicas y turbinas primitivas en los canales de desbordamiento de la presa. La diferencia de nivel entre el Atlántico, más alto, y el Mediterráneo, cada vez más bajo, generaba una presión de agua constante que movía fábricas de textiles, acerías y molinos de harina a una escala nunca vista. España no necesitó carbón para su revolución industrial. Tenía la fuerza de todo un océano a su disposición. Sevilla y Cádiz se convirtieron en las nuevas Manchester y Liverpool, pero con un cielo limpio de humo negro. Además, las tierras que el mar devolvía al retirarse de las costas españolas crearon una nueva provincia agrícola. Lo que antes era fondo marino salino, mediante procesos de desalinización natural y riego controlado, se convirtió en el huerto de Europa. España tenía ahora más territorio, más energía y más control que cualquier otra nación en la historia. Entrando en el siglo XIX, el mapa geopolítico era irreconocible. El estrecho de Hierro se había convertido en la ciudad de Hércules. Sobre la misma presa se construyó una calzada de 6 carriles de ancho, flanqueada por edificios monumentales, almacenes y aduanas. Era el único punto de unión terrestre entre Europa y África. La migración, el comercio y la cultura fluían por este puente bajo la estricta supervisión de los tercios de ingeniería. Napoleón Bonaparte, en su ascenso al poder en Francia, intentó invadir España para tomar el control del muro, pero se encontró con una potencia industrializada y rica que podía financiar a ejércitos interminables. La Guerra de la Independencia no fue una lucha de guerrillas, sino una exhibición de superioridad tecnológica española. Los cañones fundidos con el acero solar de las fábricas del Estrecho destrozaron a las legiones francesas.
Hoy, el muro sigue ahí. Es una estructura que desafía el paso de los siglos. El Mediterráneo es ahora un mar interior controlado, un ecosistema único bajo soberanía española. Las esclusas se abren y cierran según los intereses económicos de Madrid. Si una nación se muestra hostil, España simplemente cierra el grifo, dejando sus puertos secos y sus rutas comerciales bloqueadas. Este es el verdadero efecto dominó. Una decisión tomada en un momento de desesperación, en 1782, no solo recuperó un trozo de roca en Gibraltar, reconstruyó el mundo entero. España no solo es la dueña del estrecho, es la guardiana del tiempo y el agua. Porque quien controla el paso, controla la historia. Y mientras la piedra del muro de Hércules resista el embate de las olas del Atlántico, el sol nunca se pondrá sobre el ingenio y la voluntad del imperio español. La historia es un conjunto de piezas que caen, pero algunas piezas son tan pesadas que una vez que caen, el suelo ya nunca vuelve a ser el mismo. El muro de Hércules es esa pieza, nuestra mayor gloria, nuestro eterno control. Fin de la narración.